Buenos días con todos. Primero quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. Es mi tercera vez en Costa Rica y espero que no sea la última vez. Cada vez me motivo más a regresar a este lindo país. Me gustaría empezar con esta diapositiva que creo que muestra gráficamente el tema que voy a abordar hoy día, que no dista totalmente del tema que mencionó la doctora, sobre alimentos funcionales, pero básicamente se titula el potencial que tenemos de incorporar antioxidantes presentes en productos hortofrutícolas nativos para prevenir oxidación o otros problemas que tengamos en diferentes matrices alimentarias. Yo vengo de Sudamérica y bueno, Sudamérica ustedes saben muy bien que también es rico en biodiversidad, de muchos productos hortofrutícolas. Para que tengan una idea, lo que les muestro son fotos en la parte superior de frutos típicos andinos y bastante consumidos en los países por allá, como son la lúcuma, la chirimoya, el physalis, que cambia de nombre país a país, el sauco, que es un berry nativo. Luego también tenemos muchos, o somos centro de origen, por ejemplo, de pseudocereales como la quinoa, la kiwicha, de algunas leguminosas como es el tarwi, y de muchas raíces, tubérculos, los que tienen ahí de origen andinos. Como ustedes pueden ver en las diapositivas que les mostré, se ven muchos colores y muchas especies, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta biodiversidad, también podemos esperar que tengamos en estas fuentes una variedad de fitoquímicos a los cuales, por ejemplo, en muchos países les han atribuido diferentes propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, etcétera, etcétera, y que han sido utilizadas por las poblaciones, digamos, incluso incas, preincas, por muchos centenares de años, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poquito más, ahí les puse la referencia de un capítulo del libro recientemente publicado, en el cual tratamos de, digamos, incorporar la información no solamente referente al uso folclórico de estas especies, sino también los trabajos científicos que de alguna forma avalan ese uso folclórico de estos productos. Dicho esto, me voy al tema más concreto de esta presentación, que tiene que ver con incorporar estos antioxidantes naturales presentes en estos productos hortofrutícolas en diferentes matrices alimentarias. Bueno, para eso primero tenemos que saber cuáles podrían ser los diferentes antioxidantes presentes en productos hortofrutícolas. Tenemos el ácido ascórbico, los carotenoides, que pueden ser carotenos, antrófilas, licopeno, derivados de vitamina E, como son los tocoferoles, los tocotrienoles, los fenólicos, en los cuales tenemos una gran lista, desde ácido fenólico, diferentes tipos de flavonoides, y también tenemos antioxidantes del tipo sulfurado. Ahora bien, ¿qué factores van a influir en el nivel de antioxidantes, y no solamente en el nivel, sino también en el de perfil de antioxidantes? A mí siempre me gusta poner esta diapositiva porque por lo menos yo tengo formación de ingeniero de alimentos, y creo que en general los ingenieros de alimentos tenemos un sesgo en ver, en trabajar desde que tenemos el producto en adelante y en olvidarnos de toda la parte productiva, y cómo la parte productiva desde la genética y los factores pre-cosecha realmente determinan la calidad inicial del producto con el que nosotros tenemos que trabajar. Siempre me voy a acordar de un dicho de un profesor en Texas que decía: si tú tienes trash in, trash out, ¿no? O sea, si no tienes un producto desde el inicio bueno, no esperes que con la transformación vas a tener un buen producto. Factores que influencian este nivel de antioxidantes son genéticos del tipo, bueno, las diferentes especies, los diferentes cultivares. Yo no voy a ahondar en esto, existen muchísimos trabajos para recursos
genéticos ya mostrados con relación a la caracterización fitoquímica de los diferentes compuestos en estas especies. Factores de precosecha, bueno, no solamente las condiciones ambientales, sino los manejos que se den a nivel de producción van a influenciar el contenido de estos antioxidantes. A cosecha también hay que tener presente que este nivel de antioxidantes va a estar influenciado no solamente por el índice de madurez, digamos, sino también por los manejos que yo le dé en la cosecha, ¿no? Si yo estreso la fruta con daño mecánico, etcétera, este nivel de antioxidantes se puede ver afectado. Y en post cosecha también las diferentes tecnologías que se apliquen o tratamientos que se apliquen van a influenciar el nivel de antioxidantes. ¿Por qué utilizar antioxidantes en matrices lipídicas? Bueno, porque los lípidos son altamente susceptibles a la oxidación. Yo les voy a dar dos ejemplos o dos estudios de caso en los cuales se incorporaron antioxidantes naturales de alguno de estos productos nativos y se evaluó su performance en condiciones de temperatura ambiente y también en procesos de fritura, y también hemos realizado algunos trabajos de incorporarlos en sistemas cárnicos y en otros sistemas oleosos. ¿Cuáles son las fuentes de antioxidantes principalmente con las que hemos trabajado? Bueno, polifenoles, tocoferoles y otros. Un poquito recordando la típica clase de química de alimentos, ¿no?, sobre los lípidos. Bueno, ¿cuál es la principal ruta de oxidación de los lípidos? La autooxidación de la cadena por la generación de radicales libres, ¿no? Básicamente consta de tres fases. La fase de iniciación, en la cual se forma el radical libre, y luego tenemos la fase de propagación, donde rápidamente se forman más radicales libres, y la parte del término donde se estabiliza este radical libre o estos radicales libres. ¿Con qué tipos de antioxidantes lidiamos en la industria alimentaria? Bueno, dos tipos, yo diría, aún principalmente lidiamos con los del tipo sintético, que son agregados a las diferentes matrices o alimentos. Tenemos el famoso BHA, BHT, el PG, el TBHQ. Todos los conocemos, pero los que trabajamos en alimentos, por las siglas y no por los nombres, por lo complicado un poco que son. Y estos antioxidantes sintéticos, bueno, su uso está limitado a muy pequeñas cantidades, está regido por la regulación o el código sanitario y de alimentos de cada país. Son bastante volátiles, pueden ser inestables a la temperatura, se cuestiona que pueden tener o presentar una probable toxicidad, y bueno, ahora la moda o los consumidores cada vez somos mucho más exigentes en términos de cuidarnos, por lo tanto siempre buscamos fuentes naturales de estos antioxidantes. ¿Cuál sería la segunda categoría? Bueno, serían del tipo los antioxidantes naturales. Aquí podemos tener diferentes tipos de antioxidantes, al igual que los otros, dependiendo de la polaridad, ¿no? Tenemos los hidrofóbicos, como son los tocoferoles, o podemos tener del tipo hidrofílico, como son la vitamina C, y de mediana polaridad los compuestos fenólicos. En general, ¿por qué su uso se ve es mucho más difícil que entren al mercado? Bueno, porque en general pueden presentar una menor eficiencia que los sintéticos, pueden haber algunos problemas de solubilidad, los altos costos de producción, tampoco se conoce mucho sobre su potencial toxicidad, aun cuando vengan de fuentes naturales, provengan de fuentes naturales, y también podrían afectar las propiedades sensoriales del producto, ¿no?, en términos de color o de sabor. Si buscamos clasificar a los antioxidantes en cuanto a los mecanismos de acción, estos pueden ser clasificados en dos. Antioxidantes primarios son aquellos que actúan como donadores e inhiben las etapas de autooxidación, de iniciación y de propagación, básicamente. ¿A quiénes tenemos aquí? Bueno, tenemos a los compuestos fenólicos, a los tocoferoles, a los tocotrienoles. Y tenemos los antioxidantes secundarios, que actúan como aceptores a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, pueden quelar metales iónicos, como es el ácido cítrico, pueden crear una capa superficial protectora, como son los fosfolípidos,
pueden regenerar antioxidantes primarios, como son los tocoferoles, el ácido ascórbico, el palmitato de ascorbilo, pueden absorber la radiación ultravioleta o pueden atrapar ese radical libre como lo hace el betacaroteno. En la literatura se pueden encontrar bastantes trabajos de la extracción de polifenoles y el uso de polifenoles de diferentes fuentes como el romero, el té, la manzana, uva, para inhibir la oxidación de matrices alimentarias ricas en ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. ¿Por qué? Porque son altamente susceptibles a la oxidación. Yo les voy a presentar básicamente dos estudios de caso o dos ejemplos de la incorporación, primero de la extracción de estos polifenoles presentes en dos productos bastante representativos de Sudamérica. Uno es la casalpina espinosa tara, que es una leguminosa, y el segundo es un tubérculo andino que se conoce como macho. La foto que ven ahí de las vainas corresponde a la tara y esta foto corresponde a la macho. Antes de ir en sí a los casos, ¿qué factores debemos considerar cuando estamos lidiando con antioxidantes naturales, ¿no? Primero, y nuevamente recordarles la importancia que tiene la parte productiva. ¿Por qué? Porque esa mezcla de diferentes componentes que presentan características antioxidantes en ese producto va a estar largamente influenciada por toda la parte productiva. Y bueno, la parte de cosecha y si después le hacen algún tratamiento post cosecha. Por lo tanto, es muy difícil en base a un estudio poder predecir el comportamiento incluso del mismo cultivar para prevenir oxidación. ¿Qué mecanismos de acción pueden tener o se ha probado que tienen estos antioxidantes naturales? Pueden actuar como antioxidantes primarios y también como quelantes. Y en general lo digo porque no siempre se da, existen algunas excepciones, a medida que aumenta el grupo de grupos hidroxilo, la molécula tiene un poder antioxidante mucho mayor. Y ahí les pongo un ejemplo, el ácido salicílico tiene solo un grupo hidroxílico y presenta un poder antioxidante mucho menor que el ácido gálico, que tiene 3 grupos OH. ¿Qué otros factores debemos considerar? Bueno, que puede haber sinergia dentro de las mismas familias de los polifenoles e incluso con otros tipos de compuestos que son antioxidantes como los tocoferoles. Pueden presentar problemas o no de solubilidad. También hay que tener en cuenta qué tan estables son estas moléculas, por ejemplo, a la temperatura. Eso. Y el primer caso, como les dije, era la extracción, o tiene que ver con la extracción de los polifenoles presentes en este tubérculo, la mashua. Para que tengan una idea, los polifenoles ya han sido ampliamente caracterizados en diferentes tipos de mashua o biotipos de mashua, y es una fuente rica de flavantrioles y de protocianidinas. Lo que se hizo es primero extraer los polifenoles y hacer un fraccionamiento, básicamente en base a polaridad, para tener separados polifenoles, por ejemplo, del tipo más hidrofílico con respecto al tipo más hidrofóbicos. Luego estos fueron incorporados o se probó qué tan buenos eran como antioxidantes, tanto en aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a la oxidación cuando son sometidos o usados, por ejemplo, en la fritura o en la elaboración de hamburguesas, etc. Este primer gráfico lo que muestra es, no sé si se ve bien, pero tanto donde dice CE y EAF, que corresponde al extracto crudo, como a la fracción rica en antioxidantes o en polifenoles del tipo más hidrofóbico. A medida que se incrementó la concentración de estos fenólicos, se trabajó a niveles, me parece que hasta de 600 ppm calculados como fenólicos totales, y se comparó su performance con respecto a antioxidantes sintéticos, y se puede ver que la producción de peróxidos disminuyó significativamente comparado con
el control, que no contuvo ningún antioxidante, y comparado también con el control positivo, que sería aquello al cual se le ha incorporado el antioxidante sintético. Lo que se muestra aquí es un termograma obtenido por calorimetría diferencial de barrido. Ustedes saben muy bien que la oxidación es un proceso exotérmico. En la primera fase de la curva, hasta que no empieza a darse la oxidación, no hay liberación de calor. Entonces, mientras más amplio es el periodo de inducción, lo que se conoce como el punto, en el cual inmediatamente empieza la oxidación, mientras más largo ese periodo, se considera mejor el potencial antioxidante. Y lo que se muestra en la gráfica es donde está la flecha, corresponde al extracto que contenía este hidrolizado, estos polifenoles de la malla más hidrofóbicos a concentraciones de 300 ppm y a concentraciones de 400 ppm, con relación y siempre comparado con un control negativo, que sería sin antioxidante, y el control positivo con el antioxidante sintético. Si evaluamos en este gráfico, lo que se muestra es la producción o la evolución de los compuestos polares en el aceite de fritura. Este es un criterio o una medición que se utiliza para determinar el grado de oxidación que presenta el aceite. Dependiendo de cada país, la regulación puede cambiar un poco, pero normalmente estos compuestos polares no pueden ser superiores al 27%. ¿Por qué? Porque determina cuántas veces, por ejemplo, un aceite de fritura puede ser reutilizado. Y lo que pueden ver en el gráfico es lo mismo. Cuando se adicionó este extracto polifenólico en comparación al antioxidante sintético y al control, incluso utilizando o reutilizando el aceite para freír, se utilizó en la fritura de papas, de chips de papas, siempre se obtuvo valores de porcentaje de compuestos polares muy por debajo de la reglamentación. Por lo tanto, funciona bastante bien como antioxidante. Otra especie bastante cotizada en la industria alimentaria, pero no por sus polifenoles, sino por la goma, es la tara. La tara es una leguminosa, tengo 5 minutos, así que no les voy a decir mucho de la tara, pero es rica en galotaninos, polifenoles del tipo condensados. Estos polifenoles, cuando se hidrolizan, incrementan su poder antioxidante. Entonces lo que se hizo fue someterlos a diferentes tiempos de hidrólisis. Esto fue hidrólisis por temperatura y presión únicamente, y se incorporaron para ver su efectividad como antioxidantes también en aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Y como pueden ver en la flecha, aquellos que contuvieron y que tuvieron un tiempo de hidrólisis mayor presentaron tuvieron un performance incluso mejor que los antioxidantes sintéticos. Ahora bien, estos polifenoles no solamente pueden ser utilizados para inhibir la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados, sino también pueden ser utilizados para reducir la producción de neocontaminantes, la famosa acrilamida y el furano, que se producen por la famosa reacción de Maillard. Todos los que somos ingenieros de alimentos, la reacción de Maillard es como la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de productos amiláceos, cuando tienen azúcares reductores libres y aminoácidos libres, a altas temperaturas se producen estos compuestos, pero también se producen compuestos deseados en el producto, como son el sabor, el aroma, la textura, etc. Chile es el segundo consumidor mundial de pan, por lo tanto el pan es una fuente importante de acrilamida y de furano. La acrilamida está presente en el 40% de los alimentos procesados. Sus valores van a variar mucho y, como les dije, acuérdense, varían mucho porque dependen de la calidad inicial del producto, que está determinado por factores de precosecha. La cantidad de furano en los alimentos también puede variar mucho. ¿Son tóxicos? Sí, se habla de una potencial toxicidad porque se han hecho estudios en ratas. En seres humanos todavía no
digamos, probada esa toxicidad. Los mecanismos de formación básicamente es reacción de Maillard y la vía menor en el caso de la acrilamida, metabolismo de los lípidos, ácidos orgánicos y proteínas. De formación de furano no se tiene muy claro todavía cuál es el mecanismo de formación, se cree que es a través de reacción de Maillard y existe una vía menor por oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. La pregunta es, ¿cómo reducir estos neocontaminantes en la elaboración de un PAC al cual se le incorporen estos polifenoles de la tara sin alterar las propiedades organolépticas del producto? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, primero optimizar todo el proceso de extracción de los polifenoles provenientes de la tara y luego lo que se hizo fue incorporarlos en esta matriz alimentaria que sería el PAC y pudimos ver que logramos mitigar el contenido de acrilamida en un 80% a medida que la concentración de polifenoles de la tara iba aumentando. En el caso del furano se logró también mitigar el contenido de furano en un 40%. Pero nuevamente la pregunta es, ¿le gusta al consumidor? ¿Va a ser aceptable este producto? Se hizo un test sensorial con un panel semi-entrenado en el cual el panel solamente observó diferencias a concentraciones de polifenoles de tara superiores a los 1500 ppm y solamente observó diferencias a nivel del color, un color medio violáceo. La pregunta es, pero en términos de si consumiría o no el producto, sí lo consumiría. El mismo approach, el mismo enfoque podría ser, por ejemplo, incorporado para ver si en estos snacks que ahora se ofrecen, ¿no?, de papas nativas, de tubérculos nativos, y también podemos mitigar el contenido de estos neocontaminantes. Y siempre me gusta nuevamente, y pongo en rojo, que no solamente nos debemos focalizar en el proceso, sino también nos debemos focalizar en la parte agronómica que va a determinar la cantidad de precursores con los que yo voy a tener que lidiar en el proceso. Y para terminar, presentarles a mi grupo de trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Este es el grupo de post-cosecha, industrialización y bioquímica de alimentos. Y finalmente, en cuanto al trabajo, los trabajos que yo le he presentado han sido en colaboración con varias universidades chilenas, la Católica de Chile, la U de Chile, la UTEP, y con un grupo de Perú que es el Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria de La Molina. Y finalmente terminar e invitarlos, nosotros tenemos las postulaciones abiertas para nuestro programa doctoral en Ciencias Agroalimentarias. Debo decir que este programa realmente es interdisciplinario, se une la Escuela de Agronomía con la Escuela de Alimentos y tenemos becas disponibles. La convocatoria se encuentra abierta hasta diciembre, así que si hay interesados o si quieren, si nos ayudan a promocionarlo, se los agradeceríamos enormemente.